o en qué le bendijo el hecho de dar a otra persona. ¿Alguien quisiera compartir? De los que estuvieron repartiendo, ¿sí, hermana María? ¿Quiere venir? Ah, ok, sí, adelante. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero muchas veces Dios nos va a utilizar para bendecir a otros. Dios le va a hablar a la gente, ¿verdad? O a veces la gente va a pedir, Dios, por favor, mándame una señal de que me amas, ayúdame, ¿verdad? Y nosotros podemos ser esos instrumentos de parte de Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque soy el fin, ¿vale? Gloria a su nombre. Señor. Bien. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para poder entender hoy su palabra, que lo que Él quiere hablar entre nuestro corazón. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites este domingo, Señor, buscarte. Hoy, Señor, que es el primer día de la semana. Señor, estamos empezando con el pie derecho, Señor, como dice en este mundo, Señor, porque estamos tomándote a ti en cuenta. Señor, si tú estás en primer lugar en todas las cosas, tu bendición va a estar con nosotros, porque tú vas a ser el centro de nuestra vida y no nosotros, Señor. Hoy en este día queremos buscarte, hemos alabado tu nombre, Señor, hemos presentado ofrendas delante de ti, pero ahora, Señor, necesitamos que nos hables por medio de tu palabra, porque nuestro deseo, Señor, es obedecerte. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus caminos y guárdanos del mal, del peligro, de toda tentación, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a hablar en esta mañana acerca de la carta del apóstol San Pedro. No vamos a ver toda la carta, solamente vamos a ver el capítulo 1 de Primera de Pedro y vamos a extraer de ahí varias enseñanzas que Dios quiere darnos en esta mañana. Bien. Así es que abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y bueno. Sí, okay. Bueno, mientras nos ponen la presentación, quiero decirles que esta carta fue escrita alrededor del año 64, después de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en sí no tiene un destinatario específico. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando leemos el libro de Romanos, pues dice que está escrita para los romanos, a los filipenses, ¿verdad? La gente de Filipo, ¿verdad? Pero esto no tiene ninguna dedicatoria, ¿verdad? Sino que está escrita para la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo, especialmente para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, exactamente, ¿verdad? Bueno, y pues dice aquí, Primera de Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿verdad? Bueno, Asia Menor es una región en la cual estuvo predicando el apóstol San Pablo. Los que ya están tomando la materia o ya tomaron la materia de geografía bíblica, ¿verdad? Saben exactamente qué es lo que estamos comentando ahora. Y bueno, el apóstol Pablo, pues, ministró en estas iglesias y ministró en estas iglesias y resulta que dejó la misión, ¿verdad? Dejó obras establecidas en esos lugares, ¿verdad? Entonces, había grupos cristianos que estaban establecidos en estas 5 regiones. Actualmente esta región es lo que hoy se llama Turquía.
Si ustedes ven ahorita en la actualidad, Turquía, pues es un país que no es cristiano. Hay algunos cristianos, hay unos pocos cristianos, hay algunos católicos, pero hay mucho musulmán y mucha gente que no es realmente cristiana, ¿verdad? Entonces hay que orar, porque ahí un día, un tiempo, floreció el evangelio, ¿verdad? Muy bien. Estos cristianos convertidos estaban en la dispersión. ¿Por qué fueron dispersados? Bueno, cuando Roma vino y conquistó Jerusalén, ¿verdad? Pues los judíos fueron subyugados, ¿verdad? Mucha gente se quedó en Jerusalén, pero otros fueron dispersos, ¿verdad? Algunos fueron dispersos, bueno, por conveniencia, otros por causa de la persecución, ¿verdad? Porque el Evangelio cuando los romanos se dieron cuenta que estaba ganando terreno y estaba de alguna forma contradiciendo de que el César era el Dios que ellos tenían que adorar, entonces por consiguiente era una doctrina que no convenía a los intereses de los romanos. Entonces, por lo tanto, empezó una persecución en contra de los cristianos. Ustedes pueden ver en la historia qué cosas tan tremendas sucedieron. Así es que el apóstol Pedro está dirigiendo la carta a estas iglesias que estaban dispersas en Asia Menor. Vamos a la siguiente. ¿Por qué escribió el apóstol esta carta? Bueno, él quería animar a los cristianos porque se había desatado una persecución contra los cristianos, ¿verdad? Antes de aquella gran persecución que se desató con Nerón, ¿verdad? La persecución fue algo gradual, ¿verdad? Que empezó desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar en este mundo, fue el primero al que empezaron a perseguir. Y después empezaron a perseguir a sus discípulos, y después a los discípulos de sus discípulos, y así la persecución fue creciendo porque querían acabar con el cristianismo, ¿verdad? Y aún hoy en la actualidad, ¿verdad? Los que están en la oración, los que se han metido en la oración, se han dado cuenta que hemos estado orando por los países en los cuales hoy en la actualidad hay persecución. ¿Por qué? Porque el enemigo está en una constante batalla porque él quiere apagar el evangelio. Quiere que el evangelio no se predique porque el evangelio es salvación. El evangelio le quita el poder a las tinieblas, ¿verdad? Y el evangelio establece el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces lo mismo sucedió en aquel tiempo en Roma, ¿verdad? Y entonces Nerón hizo cosas tremendas, horribles, ¿verdad? Ustedes han oído del circo romano. Pues en el circo romano, aparte de otras cosas que hacían, ¿verdad? Mataban a los cristianos, los echaban a los leones y era la diversión. Y la gente estaba contenta. ¿Cómo, fíjense, el corazón del ser humano puede transformarse, puede ser transformado de tal manera que sea insensible? ¿Cómo puede darte gusto que se estén comiendo a una persona? ¿Cómo puede ser posible eso? Pero sin embargo, el enemigo, ¿verdad? Es tan astuto que puede cambiar a las personas, puede ponerles prejuicios, puede ponerles argumentos, de tal forma que tú veas una persona despreciada, una persona sin valor, ¿verdad? O incluso una persona que, según tú, no merece vivir. Hay mucha gente, por ejemplo, en la calle que la gente lo ve y dice, dale una patada, ¿verdad? Es una basura, está aquí ensuciando el piso, ¿verdad? Y el Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a que veamos realmente a la gente como Él la ve. Todos, ¿verdad? Los seres humanos son amados por Dios, ¿verdad? ¿Qué decía el versículo que leímos al principio? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por cada persona. Sin embargo, ¿verdad? En este contexto, Nerón había engañado y había lavado el cerebro de las personas romanas de tal manera que ellos estaban muy contentos de estar matando cristianos en el circo romano y otras cosas más que hacían, ¿verdad? Los ponían como antorchas para iluminar la ciudad. Imagínense qué horrible, ¿verdad? Y otras cosas, otras torturas tremendas que están escritas, ¿verdad? Pero bueno, el apóstol Pedro, viendo esos sufrimientos,
Él vio la necesidad de alentar a los cristianos para que siguieran adelante. ¿Qué pasa cuando un cristiano no sigue adelante? Se pierde. Así es. Se pierde. Y el objetivo de Satanás es que tú no sigas adelante para que te pierdas. Y nos pone trampas y nos pone pruebas, ¿verdad? Y hay circunstancias en la vida que vienen difíciles para que no sigamos adelante, pero si nos echamos para atrás, vamos a perderlo todo. Entonces, por eso, él quería alentar a los lectores de esta carta, ¿verdad? Que en medio de los quebrantos y persecuciones, ellos mantuvieran una conducta limpia y digna de quienes profesan la fe en Jesucristo. Porque normalmente un cristiano, ¿verdad?, que dice portarse bien, cuando en un momento dado no le va tan bien, o tiene muchas circunstancias, o algo le pasó en la iglesia, o el pastor lo trató mal, o alguna situación, dice, no, yo para qué soy cristiano, para qué, mejor me voy al mundo como antes, voy a hacer las cosas que antes hacía. ¿Sí o no? Hay mucha gente que reniega de la fe y reniega del Señor Jesucristo cuando viene la prueba. Pues era la misma situación en estos creyentes. Ellos creyeron en Cristo, gloria a Dios, muy bonito al principio, pero cuando viene la persecución, ¿qué pasa? Muchos de ellos dijeron, no, ¿para qué soy cristiano? Ahora por ser cristiano me ha ido así, ahora me están persiguiendo, mataron a mi familiar, o estoy en peligro de que me apresen, ¿verdad? Y vaya a dar al circo romano. Entonces, el enemigo, como león rugiente, quiere espantar, quiere asustar al creyente para que con temor se aparte del camino del Señor. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a un poquito más adelante. La carta nos empieza a hablar acerca de el plan de salvación. Estoy leyendo, 1 de Pedro, capítulo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ok. Aquí lo que nos está diciendo el apóstol es que tú y yo fuimos elegidos por Dios. A veces decimos, pues yo ya decidí hacerme cristiano. Creo que es lo que más conviene. No, tú no decides hacerte cristiano. Tú no decides, voy a acercarme a Dios. Él desde antes ya lo había pensado. Él desde antes ya había dicho, yo quiero a este, yo quiero a esta, para mí, para mi reino, para mi gloria. A veces pensamos, ¿verdad?, que nosotros somos dueños de nuestras decisiones y no siempre, hermanos. Dice aquí que Dios te eligió según su preconocimiento. ¿Y qué es la presencia de Dios? Significa que Dios sabe el futuro. Sabe quién eres, sabe qué vas a hacer, sabe a dónde vas a ir. Él sabía mi destino, ¿verdad? Sabía que me iba a ir al infierno. Y entonces, ¿qué pasa? Él envió un Salvador. Y en su momento, ¿verdad?, Él tocó mi vida para que entonces yo empezara a seguir sus caminos. Lo mismo Él ha hecho contigo. La voluntad de Dios, ¿verdad? Él dice que te escogió para que tú seas obediente. A veces nos creemos lo que nos dice el mundo. Ay, eres un rebelde, no tienes solución, ¿verdad? Eres un caso perdido. Si nos dice el mundo. Y nosotros nos lo creemos, ¿verdad? Y por eso la gente se hace más rebelde, ¿verdad? Porque, pues si soy rebelde, pues para que se les quite, les voy a demostrar que sí soy rebelde. Y el Señor nos dice lo contrario. Dice, ¿sabes qué? Yo te elegí para que obedezcas y para rociarte con la sangre de mi Hijo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, no somos nosotros lo que el mundo dice que somos. No eres tú lo que tú piensas que tú eres. Tú vas a ser lo que Dios quiere que tú seas. Pero, ¿verdad?, obviamente, necesitas irte amoldando al plan y propósito de Dios. Él nos eligió porque Él nos conoció antes.
Y nos eligió no para que seamos desobedientes, sino nos eligió para que fuimos llamados a ser obedientes. Bueno, entonces, pastor, ¿pero por qué soy desobediente entonces? Bueno, eres desobediente porque te rebelas, porque me rebelo. Pero Él nos eligió para ser obediente. Es como cuando tú a tu hijo le dices, hijo, yo quiero que tú seas una persona de éxito. Hija, yo quiero que seas una persona de éxito. Y a lo mejor va reprobando todas las materias. Y a lo mejor se sale de la escuela, ¿verdad? Se escapa, no entra a las clases, ¿verdad? Hace trampa en los exámenes. Pero en la medida que el padre y la madre están sobre ese hijo, sobre esa hija, ¿qué estás haciendo? Arregla esto. ¿Por qué no entraste a clase? Tienes este reporte. Alíñate, ¿verdad? ¿Qué quieres ser en la vida? Y estamos continuamente sobre las personas con el consejo, el consejo, el consejo. Eso va a hacer que la persona vaya encaminándose por el camino que el padre y la madre quieren. Si no lo hacen, ¿qué va a suceder? Ese hijo se va a descarriar. Ese hijo no va a ser nadie en la vida. Pero no queremos eso. Ni Dios quiere eso con tu vida. Por eso es su insistencia. Por eso está continuamente molestándote. Si es que los vemos como una molestia. Por eso te está insistiendo y diciendo, mira esto no, mira esto sí, ahora haz esto de esta forma, ahora esto, alíñate. Porque Él insiste e insiste e insiste e insiste porque Él sabe que eso es lo que nos conviene. Dios es un buen padre, ¿verdad? Y un buen padre no abandona al hijo y dice, pues ya, que haga lo que quiere, ya me cansó, ya estoy fastidiado, ya le dije. No. Ya le dije una vez y ya. No, Dios nos repite y nos repite y nos repite las cosas y las lecciones. Ahora, yo recuerdo hace muchos años que en la primaria yo estaba sacando malas notas, ¿verdad? No he sido un buen estudiante, por lo menos en mis primeros años, entonces sacaba malas notas. Y mi papá un día bien enojado me dijo, mira, te vas a componer y vas a sacar buenas notas. O si no, dime, si no vas a estudiar, dime para que entonces te saque de la escuela y te ponga como barrendero, ¿verdad? Y dice, vas a estar barriendo las calles, ¿verdad? Pero eso sí, las vas a barrer bien. ¿Verdad? O sea lo que sea, vas a ser una buena persona. Si vas a estudiar bien. Y si vas a ser un barrendero, vas a ser bien. Así que piensa qué es lo que vas a hacer, porque si no, te saco de la escuela. Y me puse a pensar, dije, híjole, va a estar bien duro que ande yo barriendo las calles, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿verdad? Andar barriendo. Bueno, digo, no que sea un mal trabajo, ¿no? Pero digo, pudiendo yo estudiar y pudiendo yo ser una persona con futuro, pues en un momento dado la rebelión te entra, ¿no? Y dices, bueno, es que ¿por qué tengo que ir a la escuela? A mí no me gusta la escuela. Bueno, habrá cosas a veces que en la vida cristiana como que no te gustan muy bien, pero es parte de tu aprendizaje, de mi aprendizaje para que seamos formados. Así es que Dios nos escogió para obedecer. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a la siguiente. Versículos 3 al 5 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Pedro echaba los textos de corridito, ¿verdad? ¿Qué dije? Bueno, vamos a explicarlo, ¿verdad? Pero aquí lo más importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros? Porque si de alguna forma Dios nos escogió, pero no nos escogió nada más porque nos escogió y ya. Él nos escogió para algo. Y para cumplir ese propósito, dice aquí que Él primeramente nos hizo renacer a una nueva esperanza. En este mundo, si tú no tienes la esperanza que viene de parte de Dios, tú vas a vivir en desesperanza. ¿Qué es desesperanza? Desánimo, frustración, fracaso, insatisfacción. ¿Por qué? Porque la esperanza bienaventurada, la esperanza que Dios da, es una esperanza que hace que las personas estén motivadas, que quieran vivir, que quieran amar, que quieran buscar a Dios,
que quieran a su familia, que quieran salir adelante. Eso es lo que hace la esperanza que da el Evangelio a las personas. Cuando Cristo Jesús viene y entra a tu vida, Él te cambia. Y la persona que ya no quería vivir, de pronto ya quiere vivir. La persona que ya no le importaba lo que estaba haciendo, ¿verdad? Decía, ya me voy al infierno, sigo pecando. O dice, no, no quiero irme al infierno. Ahora quiero cambiar porque ahora entiendo que hay un cielo y que Dios me está dando una oportunidad de que yo pueda ir con Él. La esperanza bienaventurada, ¿verdad? Es aquella que va a motivar a las personas para salir adelante cualquiera que sean las circunstancias que tenga, por muy difíciles que sean. Entonces nos motiva la esperanza, sí, pero hay otra cosa que nos motiva y dice que tenemos una herencia. Yo pensé que, pues en esta vida, pues estaba yo bien amolado. No tengo nada. No, tienes muchas riquezas, pero están en el cielo. ¿Y de qué me sirven si están en el cielo? Pues que jálalas para la tierra. Esa es la bendición. Porque mucha gente dice, bueno, es que cuando esté en el cielo, ahí yo voy a disfrutar. No, es que eso ya es tuyo. Jálalo. Jálalo a la tierra. Ahí tienes tesoros escondidos. Tienes bendiciones, tienes riquezas, tienes prosperidad, tienes salud, tienes esperanza, tienes dones, tienes ministerio. Tienes muchas cosas, tienes que bajarlas. En la clase que estábamos viendo, ¿verdad? De alabanza y adoración, hacen una analogía bien bonita, ¿verdad? Hacemos una analogía bien bonita de cómo el ciclo del agua tiene que ver, ¿verdad? Con lo que es la adoración y la alabanza. Y es más o menos así esa enseñanza, dice que cuando tú alabas y adoras a Dios, es como un vapor que sube al cielo, como una ofrenda, ¿verdad? Que sube al cielo y en el cielo, ¿verdad? Se forman las nubes con el vapor, ¿verdad? Digamos, que sube del agua, del mar, y entonces pues empieza a llover. Y cuando llueve son las bendiciones que Dios envía a tu vida. Pero no va a haber lluvia si tú antes no enviaste al cielo. Si tú antes no alabaste y adoraste a Dios, entonces no va a haber nada en el cielo que caiga de parte de Dios para ti. Dios recompensa al que lo adora. Dios recompensa al que lo alaba. Dios recompensa al que lo usa. Si tú lo haces, ¿verdad? Es como ese ciclo. Y cae el agua y entonces empieza a correr por las montañas, los ríos, empieza a bendecir tu vida, empieza a bendecir la gente que te rodea, las milpitas que están a tu alrededor, con la milpita tuya, empieza a bendecirla. Es un ciclo que está dando vueltas, ¿verdad? Tienes en el cielo una herencia y dice que esa herencia no se puede corromper, no se va a acabar, no se va una casa que se desmorone y de pronto, a lo mejor era una casa muy bonita, ¿verdad? Pero después de 300, 400, 500 años, ahora son ruinas. No, dice que la herencia que tú tienes en el cielo es incorruptible, no está contaminada y dice que es inmarcesible. Ay, caramba. Como que Pedro ya se ve refinado. Pedro era un pescador. A ver, ve con un pescador y dile, oye, ¿qué es inmarcesible? Pues, ¿quién sabe? Pero el Evangelio cambia a las personas. Y Pedro ahora era una persona sumamente culta. ¿Y sabes qué quiere decir? Inmarcesible, quiere decir que no se marchita. Esa herencia si es oro, ¿verdad? No se llena de óxido, no se enmohece, bueno, no se llena de óxido, ¿verdad? No se mancha, ¿verdad? Sea lo que sea, ¿verdad? Lo que tengas en el cielo, eso está guardado y no va a demeritar de ninguna forma. Ahora, Dios, mediante la fe, lo hizo, ¿verdad? Para que nosotros alcancemos esta salvación que está preparada para nosotros. Esto nos habla de lo siguiente. No la tenemos hecha, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Para alcanzar la salvación. Porque muchas veces la gente dice, yo ya soy salvo. Una vez siendo salvo, yo ya soy salvo. Así es que incluso puedo pecar, puedo fallar, porque yo ya hice lo que me dijeron que tenía que hacer. Ya pagué mi cuota espiritual, ¿verdad?
Ya cumplí con esto que me dicen, ¿verdad? Entonces ahora, de aquí en adelante, pues yo todo lo que haga ya es santo. Si peco, igual también ya todos sus pecados están perdonados. No, aquí dice, para que alcances salvación, ¿verdad? Es una fe que está guardada para que alcancemos la salvación que está preparada para nosotros. Bien, vamos más adelante, la siguiente, versículos 6 al 7. Dice, a lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas cosas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí viene la parte fuertecita que nos toca vivir. Nos toca vivir padecimientos, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada. ¿Cuáles son las pruebas que estás pasando tú? No sé, a lo mejor tienes problemas familiares, a lo mejor tienes problemas económicos, a lo mejor tienes problemas de salud, a lo mejor tienes problemas mentales, a lo mejor tienes problemas de falta de identidad, no sé, ¿verdad? Pero dice que tenemos que pasar por pruebas porque nuestra fe es refinada, ¿verdad? Aquellos que, bueno, alguna vez han visto tal vez el proceso cuál es del refinamiento de los metales, sabrán que se pone el metal en un crisol. Por ejemplo, aquí a veces recogen el metal, recogen, por ejemplo, el aluminio. Y puede ser aluminio de latas, ¿verdad? Puede ser aluminio de partes del motor, ¿verdad? El motor tiene unas partes de aluminio. Y entonces, ¿qué pasa? Los fierreros lo llevan a aquella persona que lo recolecta, se los compra y después esa persona que hace lo funde y le ponen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, una sustancia que hace que se salga la escoria. ¿Qué es la escoria? Es lo que del metal es basura. No todo el metal que va a un horno es limpio. Tiene partes que no son puras. Tiene óxido, tiene otros metales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo calientan, ¿verdad? A una temperatura muy fuerte y por medio de esa sustancia, ¿verdad? Hacen que brote la escoria. Y después, ¿qué hacen? Quitan la escoria y se ve el metal, ¿verdad? Rojo, pero está limpio. Y después ese metal lo vacían para hacer piezas. Pueden hacer otros motores, pueden hacer piezas de diferentes cosas con ese aluminio. O puede ser oro, o puede ser plata, o puede ser hierro. Todos los metales pasan por un proceso muy parecido. Lo mismo pasa con nuestra fe. Dice que la fe solamente puede ser refinada a través del fuego. ¿Y cuál es el fuego? Los problemas. Cuando tú dices, yo no quisiera tener una vida de problemas, tú estás diciendo, creo que soy perfecto y no necesito perfeccionamiento. Y te tengo una mala noticia. No eres perfecto y necesitas perfeccionamiento y las pruebas no se van a ir. ¿Verdad? Entonces, ¿toda la vida voy a tener pruebas? Sí, toda la vida. Híjole, pero es que yo ya me cansé de tanta cosa. No, tienes que cambiar tu actitud hacia la vida. Tienes que cambiar tu actitud porque esa es la forma natural de salir adelante. Por medio de las pruebas, por medio de las situaciones difíciles de la vida, es como Dios nos hace crecer. Es como el estudiante que dijera, es que quiero ser graduado, pero no quiero que me pongan pruebas. Quiero nada más ir a clases y que me digan, ya tienes aquí tu certificado. No, siempre va a haber pruebas. Tienen que checar si aprendiste las lecciones. Lo mismo sucede en la vida. ¿Verdad? Así es que, más bien, tenemos que cambiar nuestra actitud hacia las pruebas. Ay, otra vez ya tengo esta situación. Otra vez esto. Otro. No, encontrar al Señor. Gracias, Señor, porque esta es otra oportunidad que tú me das para que yo salga adelante. Ahora, ¿qué me quieres enseñar? Aunque a veces Dios nos pone la misma prueba, ¿por qué será?
Porque no aprendimos, ¿verdad? Si pasas una prueba, o más bien Dios te pone una prueba 2 o 3 veces, dice que no estás aprendiendo. Reprobaste y entonces te vas extraordinario y luego otra vez extraordinario y otra vez extraordinario. Y estás truénalas y truénalas y truénalas. ¿Qué pasa cuando una persona está truene y truene y truene y truene? Es lo que aquí en México se llama fósil. Un estudiante que en vez de terminar la carrera en 3, 4 años, la hizo en 7, 8 y todavía está estudiando porque no puede pasar unas materias. Pues no hagamos eso en nuestra vida. Estudiemos para pasar las pruebas. Hagamos lo que tenemos que hacer para pasar las pruebas. Y una vez, cuando una persona se gradúa, lo que se dice en Estados Unidos, upgrade, ¿verdad? Tiene un ascenso. Pasa de un nivel a otro. Si te gustan los jueguitos de maquinitas, ¿verdad? Has de saber que si tú, digamos, cumpliste los requisitos de cierto nivel, ¿verdad? No sé, tomaste los premios o ganaste las batallas que tienes que ganar, ¿verdad? Viene una musiquita, ¿verdad? Y te suben a otro nivel. Y en ese nivel que pasa, tienes otras herramientas, tienes otras características, puedes hacer más cosas, puedes ganar más cosas. Pero en el terreno espiritual también así es. Y en el terreno físico también así es. Cuando tú subes a otro grado, tú tienes otras capacidades que te van a traer más bendición. Y es lo que a veces, muchas veces no vemos. Ay, es que tengo que estudiar para entonces llegar a ese nivel. Pero no estás viendo que el llegar a ese nivel te va a traer más paz, te va a traer más reposo, te va a traer menos problemas. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver. Gloria a Dios. Versículos 10 al 11, fíjense lo que hicieron los profetas. O sea, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿a quién? A nosotros. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La semana pasada estábamos hablando de los reyes. ¿Eran reyes? Los magos. ¿Eran magos? Los tres. ¿Eran tres? No, ¿verdad? ¿Cómo es lo que dice la Biblia? ¿Eran magos y eran tres? No, ¿verdad? Eran unos magos que vinieron de Oriente. Pero ellos estaban interesados en saber acerca de cuándo llegaría el Mesías. Los judíos querían saberlo también, sí. De hecho, lo siguen esperando. Pero ellos también estaban interesados, los extranjeros estaban interesados, ¿cuándo iba a venir el Mesías? Hoy nosotros estamos interesados cuándo va a regresar Jesús en su segunda venida. Y si estamos velando y orando, nos vamos a ir con él. Pero habrá gente que aunque sabe que Jesús viene, no lo está esperando, ni está buscándolo, ni está guardando su venida. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a sufrir. A lo mejor van a ser salvos, pero dice la palabra como por fuego. Pero estos magos, ¿verdad? Al igual que estos profetas, dice que ellos estaban buscando. ¿Qué es inquirir? Necesito saber, necesito conocer, necesito investigar. Estaban investigando diligentemente y ellos investigaron, pudieron saber acerca de la salvación. ¿Cuándo iba a ser? ¿Quién? ¿En dónde? Ellos pudieron saber que ellos pudieron profetizar que iba a haber un Juan el Bautista, que iba a abrir camino al Señor. Ellos pudieron saber, ¿verdad?, que el Salvador iba a sufrir por los pecadores. ¿Cómo iba a morir? ¿Cómo iba a ser traicionado? ¿Cuántas profecías hay acerca de nuestro Señor Jesucristo que los profetas pudieron saber porque tenían interés en saber? ¿A ti te interesan las cosas de Dios? Dios te las va a revelar. Tú solamente quieres ser un cristiano promedio X, pues así, te la vas a seguir. Digo, no es malo, pero el profeta quiere saber. El profeta quiere saber. ¿Para qué le servirá a una persona saber el futuro? Para evitar daños, para proveer, para
anticiparnos al futuro. El profeta es una persona que está siempre pensando, ¿qué va a suceder? ¿Qué viene más adelante? ¿Verdad? ¿Cómo me voy a preparar para esto que viene? ¿Verdad? Entonces, así es como los profetas nos dejaron esta gran bendición, ¿verdad? Que es la palabra de Dios por la cual nosotros hoy podemos saber el futuro y podemos anticiparnos para prepararnos. Muy bien, vamos un poquito más adelante. El apóstol Pedro hace una exhortación a vivir limpiamente. Cuando estamos en prueba, cuando estamos en tentación, viene el diablo y dice, ¿para qué? ¿Para qué te cuidas tanto? ¿Qué le dijo su mujer? No era el diablo, ¿eh? ¿Qué le dijo su mujer a Job? Le digo, ¿todavía sigues creyendo en tu Dios? Maldícelo y muérete. Tremendamente. Y eso es lo que quiere el diablo decirnos. Mira, ni te va tan bien. Mejor regrésate como estabas antes, como vivías en el mundo, ahí revolcándote, te iba mejor. Sí, te revolcabas en el mundo, pero había dinero. El diablo es muy astuto y quiere llevarnos al pasado, como si fuera realmente una bendición. ¿Qué decían los judíos que estaban en el desierto, los hebreos? ¿Por qué estamos aquí en el desierto? Mejor estábamos en Egipto, ¿verdad? Ahí había ollas de carne. Y no estaban viendo que Dios los estaba llevando a heredar su propia tierra, que no tenían que estar sirviendo como esclavos. Ellos en ese momento tuvieron hambre y estaban renegando, ¿verdad? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando una persona tiene un problema, y más cuando ya ha probado el alcohol, ¿qué es lo que hace? Ay, tengo un dolor. Se murió mi abuelita. Perdí el trabajo. ¿Se murió qué? Y estar embriagado es lo contrario de estar sobrio. Cuando una persona está sobria, está en sus cabales, está al 100% en su mente, listo para trabajar, listo para enfrentar cualquier situación. Pero el que está borracho, ¿cómo está? Perdido. Su mente ni se da cuenta qué es lo que está haciendo, ni qué es lo que está pasando. Le pueden robar el dinero, ni se da cuenta. ¿Verdad? No está listo, ¿verdad? Para hacer nada. ¿Por qué? Porque está embriagado. Y aquí dice la palabra, sé sobrio. Pero ¿saben qué? No nos habla nada más de esto. Nos habla de que el mundo es como una especie de licor que viene y te droga y te saca de tu realidad. Mucha gente, ¿verdad? En vez de enfrentar sus problemas, mejor se avienta un clavado al mundo. Y eso no le va a sacar del problema. ¿Cómo sale uno del problema? Pues ahorita reconocer el problema, o a veces uno es el problema. Y número 2, clamar a Dios, porque nosotros no podemos salir solos. Esa es una gran lección, hermanos. Si tú piensas que puedes salir solo de tus problemas, estás muy equivocado. Cuando Dios te pone un problema, es porque Él quiere que tú recurras a Él para que aprendas de que Él es el que te ayuda, Él es el que te saca adelante. Así es que dice, sean sobrios y esperen en la gracia de Dios. Dice, no se conformen a los deseos que antes tenías, o sea, no te avientes al mundo, ¿verdad? Sino mantente limpiamente. Sé santo, ¿verdad? Porque Dios es santo, ¿verdad? En toda vuestra manera
de vivir. Versículos 17 al 19, la siguiente, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es que después el apóstol Pedro le dice a la gente cómo debe caminar. Dice, camina, pero con temor. Y no está refiriéndose de que salí por aquí, la serpiente, ¿verdad? No. Con temor a Dios. Señor, este paso que estoy dando, ¿te agrada? Este otro, ¿glorifica tu nombre? Y cada paso que estemos dando en la vida, pensar si estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso es caminar con temor. Dice, condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. ¿Por qué? Porque este mundo no es nuestro. Mucha gente quisiera quedarse en este mundo, por eso hacen riquezas. Pero ¿qué nos dice la palabra? Tú eres un peregrino. ¿Y qué es un peregrino? Uno que va de paso. Aquí en este mundo nada más estás de paso, porque tu morada eterna, tu verdadera casa es eterna. Tu verdadera patria está en el cielo. Aquí nada más es un ratito, 60, 70 años y vuelves para allá. O te vas para abajo, ¿no? Después de otra, ¿no? No queremos eso. Pero nuestra vida sí es un peregrinar. Por eso no debemos poner tanto interés en ganar el mundo, sino más bien ganar el cielo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo es esa vana manera de vivir? ¿Qué es algo vano? Sin Dios. Sin Dios, sí. Pero algo vano significa que no tiene sentido. No tiene un fruto. Realmente no proporciona algo que sea estable, que sea eterno. Dice la palabra de Dios que las cosas que tenemos aquí son transitorias, son pasajeras, son movibles, y realmente lo que queremos son las cosas inconmovibles que nos da nuestro Dios. Dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? O sea, nuestros papás nos quisieron enseñar un buen camino. Pero dice aquí que realmente lo que nos enseñaron es vivir una vida vana, una vida que no sirve, una vida que va al fracaso. Es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Tus papás, con una buena intención, quisieron enseñarte un camino. Pero como no era el camino de Dios, es el camino de la vanidad de este mundo. ¿Qué es lo que es la vanidad de este mundo? Te dice, aquí disfrútala, aquí gózala, esto es lo único que hay, ¿verdad? Por eso hay muertes, por eso hay pecado, por eso hay pérdidas, por eso hay daños, por eso hay corazones rotos y lastimados, porque la gente vive una vida vana. Pero dice aquí la palabra de Dios, Cristo te rescató. Te rescató del camino de tus papás. No es que tus papás sean malos, es que a ellos también les enseñaron un camino de vanidad. Mucha gente obedece a Dios, obedece a sus padres antes que a Dios. ¿Y saben qué? Eso está mal. Dice, sepan que ustedes, los verdaderos cristianos, fueron rescatados de una vana manera de vivir que sus papás les enseñaron. Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Cómo fuimos rescatados? Nos compraron con sangre.
Y no fue la sangre de cualquier persona, fue la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por lo tanto, si nosotros no vemos una perdición en seguir el camino de nuestros padres, no vamos a valorar a Cristo. Pero cuando tú te das cuenta qué frutos tiene la vana manera de vivir que enseñaron tus padres, ¿cómo lo podemos ver? En nuestros hermanos, en nuestra vida. ¿Cuáles son los frutos de los caminos que estamos siguiendo, que nos enseñaron nuestros padres? Si esos frutos son malos, ¿qué significa? Es un camino vano. Y necesitamos ser rescatados de esos caminos. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos y su fin es camino de muerte. Pero cuando tú te das cuenta que realmente el camino que estabas llevando, que te enseñaron tus ancestros, es un mal camino, y tú ves los frutos, ¿verdad? Que el tío se suicidó, que el primo está en drogas, que el otro ya anda con los narcos, que aquella ya salió embarazada, que este otro anda borracho. Cuando te das cuenta de esos frutos, ¿qué puedes decir? ¿Es un camino de bendición? No, es un camino vano. Es un camino que no lleva a ningún lado, pero sí la gente se va a ir al infierno al final de sus días. Por eso dice ahí, deja que Cristo te rescate. Y date cuenta que el precio de tu rescate no es cualquier cosa. Le costó a Cristo Jesús venir a este mundo y dar su sangre preciosa para salvarte. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque cuánto te amó, cuánto me amó a mí para hacer eso, fíjense. Ese sacrificio tan grande de dar su vida, su sangre, sufrir. A veces nos cuesta trabajo el sufrimiento. Me pico con un alfilercito y ¡ay, cómo me duele! Imagínate los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa tremenda. Vamos un poquito más adelante. Luego, pasamos al capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La vez pasada decíamos que el amor que recibe un bebé directamente es de su mamá. Al principio, ¿verdad? Después puede reconocer al papá, pero al principio para el bebito, la bebita, su mamá es su mundo. ¿Por qué? Porque él le habla bonito, porque la voz que escuchaba en su vientre es la misma voz que ahora escucha, ahora que está fuera, porque está cerquita, ¿verdad? De su pecho, ¿verdad? Porque puede tomar lechita de su mamá, porque siente el abrazo, el amor, el cariño de su mami. Y dice Dios, yo así quiero tenerte. Como una madre ama y amamanta a su hijo. Yo así quiero tenerte, dice el Señor. Pues aquí el apóstol Pablo dice, pues quítense de malicia. Pedro, gracias. Dice, quítense esa malicia. ¿Un cristiano puede ser malicioso? Sí, ya hay algunos, ¿verdad? Que después de muchos años de ser cristiano, ya tienen mañitas. O que digan ser cristianos. Pero aquí el apóstol Pedro dice, límpiense de esa malicia, porque el diablo quiere mancharnos con malicia. ¿Qué le pasó a San Judas? ¿Era un santo? Sí, era un santo. ¿Y cómo se convirtió en diablo? Pues eso, precisamente. Dice aquí, ¿verdad? Engaño, hipocresía. ¿Cómo te amo? ¿Verdad? Envidias, ¿verdad? Porque ese tiene más dinero. ¿Qué haré yo? Un negocio para que tenga yo más dinero. Ah, ya se voy a vender al maestro. ¿Cuánto me dan? 30 piezas. Dale, guarda. Envidias, ¿verdad? Todas las detracciones, ¿verdad? Dice que mejor debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Pastor, quisiera que tuviéramos un estudio en mi casa. Pastor, ¿no tendrá usted
otra enseñanza que pueda darnos. Mire, quisiera yo saber más de esto. ¿Cómo a nosotros nos gusta, verdad? Cuando una persona viene y se acerca y dice, no sé esto, pero me gustaría si hubiera un estudio que hablara de esta situación porque quiero cambiar en esta área. Tengo problemas en esta situación. ¿Verdad? ¿Cómo me gustaría que hubiese un estudio, algo que me ayude para salir adelante de esto? Es como el estudiante, ¿verdad? Que va con el maestro, fuera de clase, y dice, oiga maestro, esa clase que dio esto muy bonita, pero a mí me interesa más saber respecto a esto, de historia, de biología, de química. Y a lo mejor el maestro dice, ah, mira, te voy a recomendar este libro. O tengo otra clase, ¿verdad? A otro nivel, en otro lugar, ¿verdad? Puedes entrar como oyente para que escuches esa enseñanza. Entonces, desear la leche espiritual significa algo más de que, como el bebé, ¿verdad? Que ya no quiere beber, ¿verdad? Ya no quiere tomar leche, ¿verdad? Y la mamá le quiere dar el biberón, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Lo va a tirar por los dos. Porque ya se llenó. O a lo mejor le falta que le saquen el airecito, ¿verdad? Y siente que está llena su pancita. Pero cuando un bebé no desea alimento, ¿qué va a hacer? Lo va a echar. No lo vomita, sino simplemente lo rechaza, lo echa. A veces así le pasa al cristiano. El pastor quiere darle alimento, ¿verdad? Y el bebé. Pero dice aquí la palabra, ustedes deben desear el alimento espiritual, no adulterar. Porque hay gente que le gusta la palabra adulterada. Ah, es que en esa iglesia sí permiten que se casen 2, 3 veces. Ah, es que en esa iglesia el pastor sirve la cena con vino de verdad, porque el Señor tomó vino de verdad. Y luego se echa su copita. Ah, es que en esa iglesia no te limitan. Si tú quieres fumar, puedes fumar, pero fuera de la iglesia. Entonces, muchas veces la gente está buscando un alimento adulterado. Una iglesia que le convenga. Muchas veces nosotros decimos, Señor, queremos que tu iglesia crezca. Pero ¿cuánta gente quiere un alimento que no esté adulterado? Porque hay iglesias que tienen mucha gente. Pero ¿cómo son las vidas de esas personas? ¿Realmente están dando testimonio de que son cristianos o viven en la vil carne? Mucha gente aquí en Querétaro y en otros lugares dicen, yo cristiano, para ser como esos, jamás. Son hipócritas, son mentirosos, son falsos. En la iglesia, ¿verdad? Si es que tienen alito, ¿verdad? Pero yo lo vi en la calle, ¿verdad? Que andaba con otra señora. Y yo lo vi, ¿verdad? Que andaba fumando. Y yo lo vi que andaba maldiciendo, ¿verdad? Porque se la atravesó uno, ¿verdad? Y ¿de qué? Son muchos los que se salvan, le dijeron al Señor. ¿Qué respondió el Señor? Dijo, ¿son poquitos? No, ¿verdad? No, no dijo eso. Dijo, dejen de pensar en eso y mejor cuiden su salvación. Esfuércense ustedes por entrar, porque no es fácil. No es fácil la salvación. Vamos más adelante. 1 de Pedro, versículos, 2 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, 4 al 5, dice, acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estábamos perdidos. Dios tenía un plan para con nosotros, se acercó a nosotros, nos llamó, respondimos a su llamado, empezamos a caminar en sus caminos, pero ahora dice, ahora acércate tú a él. Es que al principio Dios me buscaba a mí, sí, pero eso fue al principio. Ahora tú tienes que buscar a Dios. Dice, acércate a él, te conviene que te acerques a él, ¿verdad?
La gente desecha esta piedra viva. Dice, pero Dios la escogió y es una piedra preciosa. Dice, tú eres como una piedra viva. Deja que seas edificado como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, y ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Fíjense que fuerte para ellos, para los judíos, que ellos estaban acostumbrados a ir al templo y ofrecer las ofrendas conforme al rito de Moisés, y de pronto tuvieron que dejar eso, porque ahora los sacrificios eran espirituales. Ahora no decían, voy a llevar un corderito para ofrecerlo a Dios. Ahora tenían que decir, voy a llevar mi corazón para ofrecérselo a Dios. El sacrificio espiritual cuesta más, porque viene de adentro. Pero es lo que nos pide ahora el Señor. Dinero cualquiera puede dar dinero, un corderito cualquiera puede dar un corderito, pero el corazón, la disposición, el servicio. ¿Cómo eran los fariseos? Eran religiosos, pero eran desobedientes. Jesús dijo, ustedes son desobedientes a la ley de Moisés, son rebeldes. Podemos ser rebeldes y traer ofrenda, pero el sacrificio que Dios le agrada, ¿verdad?, es que tú vivas una vida en obediencia, que tú y yo vivamos una vida en obediencia, que lo honremos a Él, que vivamos para Él, que hagamos su voluntad. ¿Qué hacían los fariseos o qué hacen los religiosos? Esto es lo que me dice el rito, voy a lo cumplir, ya no me moleste Dios. Ahora déjame hacer lo que yo tengo que hacer. Pero en Cristo, todo el tiempo tú eres un siervo de Dios. Mañana, tarde, noche, madrugada, tú eres un siervo de Dios. Tu vida es de Dios las 24 horas, los 365 días del año, tú eres de Dios. Y estás al servicio de Dios. ¿Verdad? No es, ya cumplí con el rito del domingo y hasta el próximo domingo soy libre para vivir estos 5 o 6 días haciendo lo que yo quiera. Mal. Porque eso no es ser cristiano. Dice, ofrece sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No eres cualquier cosa, no eres cualquier persona, amada hermana, amado. Dice, eres un linaje escogido. ¿Qué es un linaje? Es gente que tiene lo que llaman aquí en este mundo sangre azul. ¿Sí? Cualquiera puede ser un rey de Inglaterra o de España. Tiene que traer la sangre de sus predecesores. Lo mismo lo dice aquí la palabra. Tú tienes que traer la sangre preciosa. Es la sangre de Cristo. No es cualquier persona. Esa sangre te distingue porque tú vienes de una estirpe. Vienes de padres. Vienes de ancestros dignos. Reyes. Fuimos engendrados por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Espiritualmente somos de la realeza. Dice aquí, eres un linaje escogido, eres un sacerdocio real, eres una nación santa, eres un pueblo comprado por Dios. Ay, pastor, ya me siento muy bien con todo lo que me has dicho, ¿verdad? No, espérate. Es que eso es propósito. Ahí viene el pero. ¿Para qué Dios lo hizo? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora, las personas que nos acompañaron, gloria a Dios por sus vidas, ¿verdad? Para visitar a las personas que estaban en situación de calle. ¿Qué le digo, pastor? Pues ya tengo aquí a la persona que está necesitada, ya le di el café,
ya le di la cobija, ya le di el folleto y me quedé mudo. ¿Qué le digo? Pues aquí dice la palabra, dile las virtudes de aquel que te salvó. Eso es lo que tenemos que hacer, platicarles de Jesús. ¿Qué es lo que ha hecho Él? Más adelante. Sus virtudes. Siguiente. Siguiente. Fíjense, nuestro Señor Jesús es obediente. Es obediente, pero no obediente de un ratito mientras me están viendo. Ah, me vas a lavar ese baño, ¿verdad? Y lo está lavando, pero ya se fue la mamá y se pone a ver la tele. Y se pone a hacer otras cosas. Y oye que va a llegar la mamá y luego se mete al baño otra vez. Y se echa agüita aquí en la cara de que está sudando. Y esta hijita, híjole, ¿cómo me ayuda? No, pero pudo haber lavado el baño, lavar los trapos, pudo haber hecho muchas cosas. Pero la pantalla, quiero más bien el reconocimiento. ¿Y qué dice la palabra? Él fue obediente todo el tiempo, hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Qué significa ser obediente hasta la muerte? Que te cueste lo que te cueste, tú vas a obedecer. Si te dice el Señor, ve a predicar, Señor, voy a ir a predicar hasta que me maten. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Eso dice la palabra. Yo pensé que nada más era darle un cafecito a las personas antes de que nos agarren. No, dice la palabra obediente. Jesús fue obediente. Y de eso tenemos que hablarle a la gente. Jesús es obediente. Es humilde. ¿Y qué significa ser humilde? No se enorgullece. Se rebaja al nivel de las personas necesitadas y los ayuda en su necesidad. Él es manso. ¿Cuántos de aquí son mansos? Ninguno, ¿verdad? Bueno, necesitamos esa virtud, Señor. ¿Y qué es ser manso? Pues que si te echan pleito, pues no, ¿qué me viste? Pues ¿qué me estás viendo? ¿Qué no me estás viendo? Luego, cualquiera que nos eche pleito, ¿qué traes? No, poder en reserva. Cristo Jesús es poderoso, pero Él no utiliza su fuerza injustamente. Él siempre utiliza su poder para el bien. Sabiduría. Él es sabio. Si hay alguien que puede dirigir tu vida para que llegues al Padre, solamente hay uno y se llama Jesús. Él te puede ayudar para que tú tomes todas las decisiones de tu vida para que seas una persona exitosa y tú llegues al cielo cuando mueres. Él es sabio. Él es servicial. Servicial de tal manera, ¿verdad? Que Él se despojó de su gloria para ir a venir a servirnos a este mundo. Dicen por ahí, ¿verdad? Que es como si el ser humano se hiciera una hormiguita, ¿verdad? Para meterse ahí al hormiguero de las hormiguitas y predicarles el evangelio. Allá afuera un hombre, ¿verdad? Que, etcétera. Imagínate tú convertido en una hormiguita, ¿cómo te verías? Con lentes, ¿verdad? O la pancita más gordita, ¿verdad? O las patitas más chiquitas o más grandes, no sé, ¿verdad? ¿Cómo serías tú en versión de hormiga? Y de pronto pasa un perro y te pisa. Adiós mundo. Pues eso le pasó al Señor, no de que lo pisaran, pero Él estuvo a punto de que lo destruyeran, estando en una condición susceptible como un bebé. Él se arriesgó. ¿Tú te arriesgarías a ser una hormiguita para que pase alguien y te pise? No. Pero Él lo hizo, ¿verdad? Por servicio. Su amor es un amor como ninguno. ¿Verdad? La gente, ¿verdad? Muchos de ellos sintieron el amor de Dios, no porque nosotros tengamos mucho amor, sino porque si lo haces de corazón, el amor de Dios toca a las personas. ¿Verdad? Y hubo una gratitud, ¿verdad? Solamente en Él podemos encontrar verdad. Santidad, lo cual significa que nuestro Señor Jesucristo no ha hecho pecado
ni va a hacer pecado, ni hizo pecado como algunos quieren manchar su nombre. Muchos dicen, ¿verdad?, que si Juan se recostaba ahí en su pecho, es que algo quería, es que algo traía, ¿verdad? Que si la Biblia dice, amaos los unos a los otros, que está hablando, ¿verdad?, de una relación, que no. La gente, el mundo, el diablo quiere transgiversar la santidad de Dios, de Jesucristo y de su palabra. Pero nosotros tenemos que decirle a la gente, Jesús es un hombre santo, es un cordero sin mancha. Compasión, lo cual significa que Él, siendo el juez de toda la tierra, no nos condena. Por lo menos ahorita. Él dijo, yo no vine a condenar al mundo. Dice, la palabra que yo he hablado, esa la va a juzgar más adelante. Pero ¿quién es el que va a juzgar? El Padre. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a salvar. Él vino a tener misericordia de todos los que estábamos perdidos. Él es imparcial. Nosotros somos parciales porque si una persona nos cae bien, se las pasamos todas. Pero si alguien nos cae mal, todo lo hace mal. Todo. Y estamos ahí dándole que me cae mal. Pero Cristo Jesús es imparcial. Si alguien hace algo bueno, palomita. Si alguien hace algo malo, tachezote. Aunque él diga o ella diga que es la consentida, tachezote. Y aunque los demás digan, ese no merece nada, si el Señor dice palomota, le ponen una palomota en el cielo. Él es paciente, lo cual significa que Él no se desespera. ¿Cuántos se desesperan aquí en la vida? Gloria a Dios por sinceridad, hermano. Somos desesperaditos porque pensamos que todo lo hacemos nosotros bien y lo hacemos rapidito. ¿No es así? A lo mejor rápido, pero no sale bien. Pero Dios es paciente, Jesús es paciente. Y vaya que se ha sido paciente con nosotros porque la hemos regado y la hemos regado. Y ahí está el Señor, mira, mijito, arréglate. Sigue en el camino. No te desvíes. Acuérdate que este es el camino verdadero. Y si no, mira, te enseño para que te acuerdes cómo es el camino malo. Te pone un ejemplo. Mira, ve a fulanito, mira, ahora en dónde anda. Cristo Jesús es paciente y nos está hablando continuamente. Él es justo, ¿verdad? Él es defensor. Me gusta mucho esta imagen, ¿verdad? Ahí está ese corderito perdido. Ya se llenó de lodo. Bueno, a lo mejor no se ve muy bien, ¿verdad? Ya se llenó de lodo. Y está siguiendo su camino porque piensa que pues ese es el camino que tiene que seguir. Y ahí ve el Señor detrás de él corriendo a rescatar. ¿Verdad? Es grande la misericordia del Señor para con nosotros. Es muy grande. Dios, Jesús, es muy bueno. Es muy bueno. Es lo máximo. Y eso es lo que tenemos que decirle a las personas. Es lo que tenemos que tener siempre en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Dios, Cristo Jesús es muy bueno. ¿De qué cosas nos quisiera convencer el diablo? Dios no te ama, Dios no te bendice, a ver dónde está esto, no tienes esto otro, no tienes aquello. Es como que un amiguito le dijera a tu hijo o a tu hija, tus papás no te quieren. ¿Cómo que no me quieren? Pues sí, porque mira, yo tengo una tableta, yo tengo, ¿verdad? Y empieza una mochila de 1,000 pesos. Y yo tengo. Y esa niñita, ¿verdad? Llega con su mamá. ¿Qué quieres? ¿Será que no lo quiere? Así somos en este mundo. La gente de este mundo nos está presumiendo, mira, yo tengo, mira nada más qué carrito traigo. Y tú, pobrecita. ¿Y tú qué dices? No me quieres, ¿verdad? Claro que sí. Dios nos ama. Así como los padres aman a ese niño, pero Dios sabe el tiempo. Y los padres saben el tiempo. En el caso, ¿verdad?, de los padres y Dios hay una diferencia porque Dios puede darnos cualquier cosa en cualquier momento,
Y los padres estamos sujetos a disponibilidad. Si hay, si es el tiempo. Pero Dios, todo lo que tú necesites, todo lo que tú quieras, Él te lo puede dar en un instante. Pero no todo te conviene. No todo nos conviene, dije el otro. Pero Dios es bueno. Cristo Jesús es bueno. Y nos vamos con este pensamiento en esta tarde. Nuestro deber en este mundo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Cristo Jesús. Nuestro deber es decirle a otros cuán bueno, cuán santo, cuán justo, cuán amoroso, cuán misericordioso, cuán obediente, cuán servicial es nuestro Señor Jesucristo. Os invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre traes alimento fresco, Señor. Gracias por el apóstol San Pedro. Gracias, Señor, porque tú le diste esta palabra, Señor, para alentar a los cristianos que estaban sufriendo, Señor. No a la manera que nosotros padecemos, porque no es nada, Señor, nuestros padecimientos. Realmente ellos, Señor, estaban sufriendo hasta la muerte. Y ellos fueron fieles hasta la muerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a afrontar las situaciones de la vida, Señor. No caprichosamente, Señor, o con enojo, sino verdaderamente, Señor, con gratitud, sabiendo que tú estás probando nuestra fe y nos estás llevando a un grado mayor. Para que a través, Señor, de esa fe poderosa, refinada, Señor, se hallada en alabanza, dice tu palabra, y gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados y perdones nuestra debilidad, Señor. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces renegamos y nos quejamos. Y a veces, Señor, nos hemos atrevido, Señor, a levantar nuestro dedo y señalarte. Tú eres bueno, Señor. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, oye tu palabra, Señor, y así es. Tú eres verdadero, justo, fiel, santo. No hay otro como tú, Señor. Y perdónanos si en algún momento dado hemos juzgado que alguna cosa que tú has permitido en nuestra vida no tiene propósito, o el propósito es malo. Todas las cosas, Señor, reconocemos que tienen un buen propósito y son para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra bendición. Ayúdanos, Señor, a crecer en obediencia a ti. Como hijos amados, como dice esta palabra, Señor, fuimos escogidos no para ser rebeldes, fuimos escogidos para ser obedientes y para ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos que esa sangre preciosa sea rociada en este momento sobre nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra rebelión. Perdona, Señor, nuestra ingratitud. Perdona nuestra negligencia, nuestra necedad, Señor. Perdónanos, Señor. Que esa sangre preciosa limpie nuestras conciencias de todo mal pensamiento, Señor. Es tan poderosa tu sangre preciosa, Señor, que es capaz de limpiar nuestras conciencias. Gracias, Señor. De obras muertas, Señor. Llévanos, Señor, a servirte, a ti que eres el Dios vivo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, les voy a pedir que tomen asiento un momentito más. Vamos a tomar la cena del Señor. ¿Verdad? Recuerden ustedes que... Sí. Recuerden ustedes que de tiempo en tiempo, cada 3 meses, hacemos esto como un recordatorio, porque es un mandato del Señor Jesucristo. ¿Verdad? El Señor dijo que todas las veces, ¿verdad?, que comemos este pan, bebemos esta copa, estamos haciendo un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. Bien. Bueno, ya tenemos aquí los